Después de estar en el jardín de hierbas durante 20 años, Anjue decidió irse con determinación, sin mirar atrás. Este jardín de hierbas, porque el anciano Tie era un discípulo externo de la secta Yulin. Por eso podían considerarse parte de la secta Yulin, y él decidió venir aquí a cultivar. Aparte del anciano Tie, nadie sabía su verdadera identidad. Al ver el rostro desconocido de Anjue, dos guardianes le pidieron que mostrara la orden sectaria. Ahora ya podía presentarse con orgullo al mundo: soy Anjue, cultivador de 9º nivel del reino de refinación de I, y quiero unirme a la secta Yulin. Al escuchar 9º nivel del reino de refinación de I, los dos guardianes rápidamente fueron a dar aviso. De repente, se oyó una voz. No es necesario, voy a salir. Si no me equivoco, eres del 9º nivel de refinación de I y quieres unirte a nuestra secta. Yanla es un encargado de la secta Yulin, y debido a que en estos años ha habido infiltraciones de cultivadores demoníacos, necesitaba verificar primero a Anjue. Por favor, utiliza tu poder espiritual. Anjue asintió. Luego, desplegó la espada divina del dedo absoluto. Reunió la energía en las yemas de sus dedos, la movió suavemente, y la montaña distante inmediatamente fue cortada por una sección. Esos tres abrieron los ojos de par en par y se quedaron atónitos. ¿Realmente solo tenía el nivel 9 del reino de refinamiento de I? Yanla notó que lo de antes no era completamente una técnica de espada, sino un hechizo. En comparación con su nivel de cultivo, era algo inusual, pero la pureza de su energía espiritual definitivamente no era de un cultivador demoníaco. Así que llevó a Anjue a registrar su identidad. Desde hoy, serás un discípulo externo de ellos. En el camino, Anjue preguntó algunas cosas sobre este lugar. La secta Yukin tenía más de 2000 discípulos externos. Pero para entrar en la secta interna era necesario alcanzar el reino de fundación. Cada 3 años, la secta realizaba una competición interna. Y los 3 primeros obtenían una píldora de fundación para ayudarles a romper el nivel 9 de refinamiento de I y alcanzar la fundación. Los discípulos internos estaban en un pequeño mundo separado, y ni siquiera Yanla conocía su número exacto. Después de hacer algunas preguntas, Anjue finalmente llegó a su destino principal. Disculpe, ¿la secta Yukin tiene un lugar para cultivar energía espiritual de rayo y fuego? Yanla no entendía por qué se sorprendía al saber que tenía raíces espirituales de rayo. Sin embargo, en la secta externa no hay un lugar para cultivar eso. Si lo necesitas, debes pedir permiso. Aldaozan. Tal vez hagan una excepción y te dejen entrar en la secta interna. Resulta que las raíces espirituales de rayo eran raras, por lo que la secta daba un entrenamiento especial a quienes las poseían. Anjue entonces usó algunas técnicas de rayo para mostrárselas a Yanla y demostrar que tenía raíces espirituales de rayo. Hermano Yan, te agradecería que me recomendaras. Si puedo entrar en la secta interna, nunca olvidaré tu ayuda. Yanla lo llevó rápidamente. Fueron a registrar su información con el Daozan. Un anciano estaba sentado allí y le indicó a Yanla que revisara primero sus raíces espirituales. A simple vista parecía común, pero Anjue no podía ver en qué nivel de cultivo estaba realmente. Sin embargo, al escuchar sobre la revisión de las raíces espirituales, solo le preocupaba que descubrieran que tenía 6 raíces espirituales. Si eso ocurría, se le vendrían encima muchas complicaciones. Solo podía actuar con humildad. Así que Anjue solo mostró 3 de sus raíces espirituales. Para su sorpresa, con solo 3 raíces ya causó un gran revuelo. Yanla le dio una gran cantidad de objetos y piedras espirituales, además de asignarle una habitación nueva y lujosa. Antes de irse, incluso le recordó especialmente que descansara y que le avisarían si había alguna noticia. Anjue suspiró. Pasar de ser un sirviente libre a estar en la lista de cuidados especiales le generaba cierta presión. Sin embargo, Yanla le asignó una habitación llena de energía espiritual de fuego, lo cual no estaba nada mal. Hablando de cultivación, se puede decir que esto es algo bueno. Normalmente, los cultivadores solo practican una técnica, y tienen solo un atributo. Si una persona quiere cultivar 6 atributos, alguien como tú está destinado a esforzarse 1000 veces más que los demás. Afortunadamente, tienes los ricos recursos proporcionados por el sistema, por lo que no te sientes cansado mientras cultivas. Además, la sensación de prolongar la vida es realmente lo mejor. Anjue, la primera vez que vio el sistema. Ya ha estado cultivando durante muchos años, y su objetivo final sigue siendo la inmortalidad. Antes no valorabas tu cuerpo, trasnochando viendo películas eróticas, desperdiciando tu juventud, y solo al enfermarte de una enfermedad incurable, comprendiste lo valiosa que es la vida.
Tal vez en esta vida no haya una tercera oportunidad para nadie, así que en esta vida, Anjue no necesita fama ni riquezas, ni bellas mujeres, solo quiere vivir un poco más. Anjue seguía inmerso en la cultivación. Un día, Yang la abrió la puerta y anunció: «Lo siento, te hice esperar medio año. El gran anciano ha regresado». Yang la sintió que su aura era mucho más fuerte que antes. «¿Y su ropa sigue intacta?». Se quedó sorprendida. «¿Acaso has estado cultivando todo este tiempo sin salir de esta habitación?». Anjue despertó en ese momento, y confundido, preguntó: «¿Ya ha pasado medio año?». Anjue siguió a Yang la para ver al anciano. El viejo secretario no dejaba de elogiarlo. «Tu energía espiritual ha aumentado mucho, no solo tienes buen talento, sino que eres muy diligente». Yang la esperaba que él se convirtiera en un discípulo de élite de la secta. «Tu temperamento no está mal, no es inferior a los discípulos del interior, e incluso pronto podrías igualar a los discípulos de élite». El gran anciano, de cabeza redonda y gran barriga, elogió a Anjue: «Si quieres unirte al interior, necesitarás un maestro del interior. Cada pico tiene 18 ancianos predicadores. Si algún anciano te elige, podrás convertirte en discípulo del interior directamente. Si no es así, Anjue tendrá que participar en la competencia interna y tratar de romper la fundación lo antes posible». Asintió con la cabeza, con la mirada firme. En el camino, el gran anciano habló sobre los ancianos de los diversos picos. Algunos son competitivos, otros humildes en su cultivación, algunos salen cada año a realizar misiones, lo más importante. Es el estilo de cultivo que Anjue desea seguir. No le gusta el bullicio y no quiere llamar demasiado la atención. Por lo tanto, elegir una cultivación humilde es lo mejor. Apenas terminó de hablar. El gran anciano se frotó la barbilla mientras lo miraba, sonriendo de manera significativa. «Jejeje, justo el pico de Jadeu es perfecto para ti, seguro que te gustará este lugar». En el camino, pasaron varias grullas de cabeza roja volando, sus sombras los cubrieron, lo que sorprendió mucho a Anjue. Delante estaba el territorio del interior de la secta Yukin. Esas montañas altas y majestuosas se extendían sin fin. Al ver a los discípulos volando con sus espadas, Anjue no pudo evitar sentirse celoso. El gran anciano iba caminando mientras le iba mostrando algunos lugares. Por ejemplo, el centro de la secta Yukin es el lugar donde se reciben misiones, beneficios y transacciones. Anjue siempre subestimó la fuerza de la secta Yukin. Pensaba que solo eran una pequeña secta en una serie de Wuxia antigua. Al final, llegaron al pico de la Grulla Negra. No esperaba que este fuera el nivel más bajo. Además, hacía un frío extremadamente intenso. Los discípulos aquí básicamente están en la puerta interna porque la gran maestra es la inmortal Siquan, cuya cultivación es alta pero prefiere cerrar la puerta y meditar, solo quiere paz y tranquilidad. Además, ella no permite que los discípulos tengan sentimientos entre hombres y mujeres, por lo que se puede decir que aquí solo hay cultivadores que practican con disciplina. Todavía es posible cambiar de decisión ahora. El gran anciano al girarse vio la expresión de placer extraño de Anjue: «El pico de la Grulla Negra es perfecto para mí. Lo peor de cultivar es ser interrumpido, jejeje». El gran anciano lo llevó dentro para presentarlo ante la inmortal Siquan. La inmortal Siquan parecía muy dispuesta a aceptar discípulos, solo le preguntó: «¿Estás dispuesto a unirte a nuestro pico? ¿Tienes la determinación de concentrarte completamente en el cultivo?». Antes de que pudiera responder, apareció una chica extrovertida: «Finalmente, el pico de la Grulla Negra tiene un discípulo decente». Chan Yueni estaba en el segundo nivel del reino de fundación, le gustaba un poco, pero solo 2 estrellas. Parece que su encanto ya había disminuido. Anjue dijo fríamente que podía meditar por cientos de años sin salir, siempre y cuando no tuviera ninguna orden. Este rechazo distante hizo que la simpatía de Chan Yueni cayera rápidamente. La inmortal Siquan encontró esto interesante y decidió hacerle probar si podía atacarla, para ver si tenía alguna habilidad. Anjue no dudó y usó toda su fuerza para lanzar un hechizo. Cuando el hechizo estuvo a solo unos centímetros de su cara, de inmediato lo desactivó. Su rostro seguía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Yueni vio que él sabía cuándo parar y emocionada, expresó. Su simpatía volvió a subir a 2 estrellas. Mientras que la inmortal Siquan solo tenía 1 estrella. La inmortal Siquan pensó que su técnica con la espada era bastante buena. Por lo tanto, le permitió quedarse en el pico de la Grulla Negra para cultivar. Al ver que Anjue ya había encontrado su lugar, el gran anciano se despidió y se fue. Pero en ese momento, la inmortal Oncewan lo estaba mirando, lo que lo hizo sentirse un poco nervioso. Temía que ella pudiera descubrir los 6 atributos.
Yuer le susurró, esto es para que te conviertas en su discípulo. Anjue había olvidado completamente esa parte. Era la primera vez que se arrodillaba para convertirse en discípulo, solo sabía seguir. El guión de las series de televisión, se arrodilló y gritó, el discípulo Anjue saluda a su maestro, maestro, longevidad eterna. Oncewan suspiró, no era una reina. Olvídalo, Yuer, lleva a tu hermanito a registrar y a organizar su cueva. Yuer inmediatamente agarró a Anjue y se fue. En el camino, le preguntó, ¿sabes volar con espada? Oncewan, por su parte, lo miraba satisfecha, tenía buena presencia, era guapo y su carácter también era bueno. Como Anjue no sabía volar con espada, solo pudo dejar que Yuer lo guiara. Al ver la altura de más de 1000 metros, no pudo evitar estremecerse, su única dependencia era ella. Anjue no sabía qué había dicho, así que solo dijo algunas palabras al azar. Gracias, hermana mayor, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, soy tu discípulo. Yuer se alegró mucho y decidió protegerlo, no dejar que nadie lo molestara. Ya había pasado 5 años, ella había estado sola en la cima Yugu, y ahora tenía un hermanito discípulo, Anjue, que además de ser guapo, era obediente. Su expresión feroz hizo que Anjue, al mirarla, sintiera miedo involuntariamente. Esperaba que su vida futura fuera tranquila y sin contratiempos. Yuer llevó a Anjue a su cueva, y la suya estaba justo al lado. Como la cueva estaba en una región remota, podrían concentrarse en cultivar sin miedo a ser molestados. Anjue miró alrededor de la habitación y admiró la majestuosidad del lugar en la secta interna. Desde que comenzó a cultivar, esta era la primera vez que sentía presión. Cuanto más profundo era su cultivo, más notaba la diferencia. Oncewan era una cultivadora de tercer nivel en el reino de Yuanjin, un nivel tan alto que sería casi imposible alcanzar incluso en sueños. El gran anciano le dio una lección, la diferencia entre la secta interna y la secta externa no es del mismo nivel. Estaba a un paso de alcanzar el nivel de Hindan, pero solo podía ser el gran anciano de la secta externa. Hablando de niveles de cultivo, el más bajo es refinamiento de I, absorbiendo la energía espiritual del cielo y la tierra para nutrir el cuerpo y fortalecerlo. La fundación consiste en absorber suficiente energía espiritual en el Dantian, comprimiéndola en líquido espiritual y transformándola en energía espiritual. Hindan es cuando la energía espiritual se acumula en un estado de elixir, usando a una persona como un caldero para concentrar la esencia, formando un feto santo. Cuando la esencia se condensa en un feto, romper el Hindan y volar hacia afuera lo convierte en Yuan Din. En ese punto, el cultivador puede conectarse con el cielo y la tierra y obtener un poder inmenso. Por encima de Yuan Yin, solo el fundador de la secta Yuin tenía ese poder, pero él había estado fuera durante muchos años sin regresar. Por lo tanto, Oncewan era la cultivadora más fuerte que él había conocido. La cima Yugu realmente era una buena base antes de su crecimiento, Anjue dependía de su maestro. Nadie sabía cuán peligroso sería el mundo exterior. Pensando por un momento, Anjue comenzó a aprovechar el tiempo para cultivar, no quería hacer quedar mal a su maestro. Justo en ese momento, el sistema le dio 2 rutas de desarrollo. Una era ganar prestigio, liderar la cima Yugu para convertirla en la secta más poderosa, obtener artefactos mágicos de alto nivel, pero en ese caso, ofendería a Oncewan. La otra era cultivar humildemente, ganarse el afecto de ella y obtener un manual secreto de técnicas de movimiento. Al ver la frase ofender a Oncewan, Anjue se quedó sin palabras. Tu maestro realmente es extraño. Hacer algo bien no siempre es algo bueno. Han pasado 3 años, Anjue ha estado en retiro para cultivar. Hoy el clima está muy bien, decidió aprender a volar con espada. Si fuera caminando, ni siquiera en medio año podría llegar al lugar donde se encuentra la puerta interna. Anjue hojeó el libro sobre la técnica de vuelo con espada, luego lo tiró, porque para alguien como él, con un gran talento para la espada, lo aprendería en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la diferencia de un talento superior, no necesita luchar como esos hermanos. En ese momento, pasó rápidamente junto a la inmortal Oncewan. Ella estaba de pie en un acantilado cercano observando a Anjue. Eres realmente interesante, has estado en retiro por 3 años, es realmente sorprendente. Anjue inmediatamente aterrizó y se inclinó ante su maestra, aprovechando para hacerle una pregunta. Ahora mis raíces de viento y fuego ya han alcanzado el 9º nivel, maestra, ¿podría indicarme hacia dónde debería cultivar la energía de rayo? La inmortal Oncewan no solo no le dio una respuesta, sino que le preguntó en cambio, ¿quieres cultivar 3 tipos de energía espiritual para romper el nivel de fundación?
Anjue asintió con la cabeza, no solo 3, sino que también tiene 6 raíces espirituales. Sin embargo, la inmortal Oncewan lo decepcionó. Me temo que no es posible. Cultivar una sola energía espiritual ya es muy difícil. Mucho más cuando las tribulaciones celestiales futuras serán cada vez más fuertes, perder tiempo cultivando será una gran pérdida. Anjue escuchó y también sintió que tenía sentido, pero ya que él posee estas raíces espirituales, si ella no está segura, él también tiene sus propios métodos. Anjue le pidió sinceramente, discípulo lo entiende, pero creo que con mi determinación puedo tener éxito. Estoy dispuesto a dedicar todo mi tiempo a la cultivación. La inmortal Oncewan sonrió levemente. Ella le dio un portal de teletransportación que lo llevaría directamente al pozo de rayo. Después de llegar al destino, Anjue nuevamente se sorprendió por la grandeza de la secta Yukin. El tamaño del pozo de rayo superaba con creces su imaginación, solo al ser teletransportado, ya podía sentir la densa energía de rayo. Cuanto más subía, más podía sentir la energía de rayo en el aire, sintiendo que al cultivarse allí, podría ascender directamente a la 9ª capa. En un lugar tan amplio, sin embargo, solo había una persona cultivando, y Anjue finalmente entendió lo raro que es este lugar. De repente, desde atrás, se escuchó un sonido como un gemido: no te muevas por el pozo de rayo, solo puedes cultivar cerca del lago, de lo contrario serás alcanzado por un rayo y morirás. Anjue se asustó y dio un salto, gritando. Su grito llegó a los oídos de un joven que estaba concentrado en su cultivación. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a un hombre guapo? El árbol demoníaco lo asustó, luego se dio la vuelta y se fue, advirtiéndole que no se acercara al centro por segunda vez. Anjue no esperaba encontrar un árbol demoníaco aquí. No se sabe cuán rica es la secta Yukun. Aunque el demonio del árbol parece sombrío, el efecto de cultivar aquí se duplica. Anjue pensó en criar un demonio del árbol para ayudarlo a aumentar su tiempo de cultivo, de esta manera alcanzaría la 9ª capa de energía del rayo antes de lo previsto. Solo de pensarlo, Anjue ya estaba emocionado. De 0 a la 9ª capa en un año. El joven a lo lejos vio su arrogancia. Nadie puede llegar al nivel máximo en un año, una mentalidad tan codiciosa no durará mucho. Un año después, retiró las palabras que había dicho el año pasado. Pensando en silencio, Anjue era, de hecho, la persona destacada de este año. En este momento, ya había cultivado completamente los 6 tipos de refinado y podía romper la base. La inmortal X1 había temido que su exceso de cultivo lo llevara por el camino equivocado, pero no sabía que las técnicas de cultivo que estaba practicando ya estaban detalladamente registradas. Esa era la técnica de evitar el desastre, y en ese momento aparecieron nubes oscuras y rayos imponentes en el cielo. El demonio del árbol frunció el ceño con fuerza. ¿Cataclismo de fundación de Li? Se acabó, él realmente eligió el lugar equivocado. Según el demonio del árbol, Anjue no debería pasar el cataclismo en el lago del rayo, porque el poder del cataclismo aquí se duplicaría, y el demonio del árbol instó al joven a irse rápido, para evitar ser arrastrado. Pero Anjue ya no podía evitarlo, las nubes del cataclismo ya estaban determinadas. ¡Bum! El trueno retumbó ensordecedoramente. Con el poder de los rayos cayendo sobre Anjue. Su cuerpo entero irradiaba el escudo dorado de la técnica de evitar el desastre, ayudándolo a absorber el trueno y convertirlo en el más puro. Solo es un cataclismo, conviértelo en mi fuerza. Anjue rugió. La intensa luz hizo que el demonio del árbol y el joven ni siquiera tuvieran tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 años, Anjue pagó los 3 años de uso del lago del rayo. Originalmente pensaba consolidar su cultivo después de su ruptura, la 3ª capa de fundación fue una sorpresa inesperada, pero su esperanza de vida ya estaba por superar los 200 años. Ahora Anjue tenía que tomar una decisión sobre su camino de desarrollo. Si ganaba fama, la secta Yukun obtendría la técnica del trueno de las 9 profundidades, pero la inmortal X1 lo odiaría. Si cultivaba en silencio, obtendría la Dan de oro y una espada de leyenda. Anjue sonrió amargamente, no sabía cuánto le apasionaba a su maestro el cultivo. En solo 2 años llegaste a la 3ª capa de fundación, dentro de la puerta interna, eres considerado un talento. El joven que cultivaba con él en el lago del rayo se acercó a hablar. Mi nombre es Tinley FNG Mofuji, ¿cuál es tu apellido? Anjue también se presentó cortésmente. Al enterarse de que venía de la cima YW, Mofuji se sorprendió y se sintió apenado. ¿Es tu hermano discípulo de la cumbre de la grulla de Jade? Unirse a la cumbre de la grulla de Jade con esa identidad es realmente un desperdicio.
Mejor ven a la cumbre del trueno celestial y acompáñame con mi maestro Lei Xiu. Anhui ya había tomado a la inmortal Once Wan como su maestra. Un día como maestro, toda la vida como padre. ¿Cómo podría cambiar?